Hola a todos, bienvenidos a tu podcast Gestión de Conocimiento. Soy Rubén Águedo y nos encontramos con Pedro Bedón. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes. Gracias, Pedro. Y César Ferreiros. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Bien, César. Somos sus anfitriones y estamos emocionados de tenerlos una vez más para explorar juntos los eventos más significativos de actualidad, así como compartir nuestros conocimientos y experiencias que les permitirá tomar las mejores decisiones. Antes de sumergirnos en el emocionante mundo de los conocimientos y experiencias, quiero recordarles que tu podcast Gestión de Conocimiento no sería lo mismo sin ustedes, nuestra increíble audiencia. Si aún no lo han hecho, los animo a que se unan a la conversación en nuestras redes sociales y nos compartan sus pensamientos, preguntas y sugerencias. Queremos escuchar lo que piensan. El día de hoy tenemos un tema importante y con una persona también de gran experiencia que es Pedro Bedón. Vamos a explorar sobre el tema de la logística y cadena de suministro, uno de los pilares fundamentales en el mundo empresarial, la gestión eficiente de los flujos de productos y servicios desde su origen hasta el final. La logística y la cadena de suministros son elementos cruciales para el éxito de cualquier empresa, independientemente de su tamaño o industria. En un mercado cada vez más competitivo y globalizado, la capacidad de gestionar de manera eficiente y efectiva los procesos logísticos se ha convertido en un factor determinante para mantener la ventaja competitiva y satisfacer las demandas del mercado. Y ahora ingresemos al mundo de la logística y cadena de suministro. Adelante, Pedro. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pedro Bedón. Soy ingeniero industrial con una especialidad en logística y una maestría en administración. Ahora, de experiencia, tengo más de 21 años en el área logística y eso me permite tener algunos casos que comentarles, ¿no? Esa experiencia siempre complementa la parte teórica. Y entonces uno puede maximizar lo que aprendió en las aulas. Bueno, quisiera iniciar definiendo algunos términos. Normalmente hay personas que confunden el término compras con logística y logística con cadena de abastecimientos. Entonces, vamos a definir estos dos grandes rubros que es la logística y la cadena de abastecimiento. La logística tiene como objetivo, en realidad, llevar los productos que se requieren en el momento oportuno para no detener ninguna operación. Y la cadena de suministro, como bien lo dice, es una cadena, que en muchos de los casos es más de una organización. Entonces, y les pongo un ejemplo. Podría ser la cadena de abastecimientos de vehículos. Obviamente las llantas son fabricadas por otra empresa y es parte de una cadena. Entonces, y las partes de un vehículo, ¿no? El mismo que ensambla el vehículo no genera todos los componentes. Probablemente las cajas de transmisión es de otra marca, las llantas y algunos otros, la parte eléctrica. Y entonces se forma una cadena. Uno depende del otro. Y en el mundo se tienen que aliar y hay unas competencias por las cadenas, ¿no? Ahora, cada cadena eh, persigue diferentes objetivos. Entonces, ya habiendo definido el término entre la diferencia de logística y cadena de suministros, entonces podemos decir que todas las organizaciones, todas las empresas en forma particular tienen el área logística, pero no todas están enlazadas en una cadena de abastecimiento. La cadena de abastecimiento el, toma desde la materia prima hasta el usuario final. En cambio, la logística de una organización no siempre, porque serían pocas las organizaciones que comienzan con la materia prima y terminan con el producto final, que ya es para el usuario, eh, ya para el cliente que lo va a usar verdaderamente, ¿no? Y no es un producto intermedio. Entonces, esa es la gran diferencia. Hasta aquí no sé si alguno de ustedes, Rubén, César, tendría alguna consulta o de repente alguna observación. César, adelante, En por favor. observación, perdón, un recuerdo.
Yo recuerdo que cuando era pequeño, en la casa, mis padres compraron una casa pequeña, nacieron más hermanos y había que construir y había que hacer más cuartos, porque no alcanzábamos a los cuartos que estábamos. Y en esa época todo llegaba al mismo tiempo, llegaban los ladrillos, el cemento, la arena, no sé, todos los materiales que tú pudieras necesitar para construir. Y los tenías ahí acumulados y necesitabas un espacio tremendo mantenerlos a resguardo, porque además se podían perder algunas cosas durante la noche, porque los amigos de la gente siempre pues tratan de aprovecharse en el momento y normalmente Claro. estas cosas están en la calle. Y Ujú. esto comparando ahora con lo que se está haciendo. Yo estoy por construir una casa en el campo y básicamente ahí funciona casi una cosa como justo a tiempo, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que tener todo acumulado en ese mismo momento, sino de como por arte de margen, y es como un Tetris, va cayendo y se van armando todas las cosas y va llegando el fierro, va llegando el cemento, llega la arena y en realidad tienes poco producto o poca materia prima en el lugar, digamos solamente para trabajar lo que necesitas en los próximos 2 o 3 días. Entonces, eso es un cambio sustancial en la forma de trabajar de las personas, ¿no? Bueno, Bien. en ese ejemplo que pone César, te diré que ahora con la tecnología ya se usan robots para armar edificios y viviendas. O sea, ya ni siquiera la cuadrilla de obreros para colocar los ladrillos y todo ello, sino que todo esto es prácticamente un robot y con inteligencia artificial ya tiene todo programado. Entonces, es más, ya mano de obra prácticamente no se tiene y trabaja las 24 horas. Y los edificios, según el artículo que había leído, comienzan a construir de la parte de arriba hacia abajo, ya no de abajo hacia arriba, Mm. imagínate. O sea, eso es totalmente revolucionario. Pero, claro, en ese ejemplo que mencionas, si se acumulaba era una mala programación del jefe de proyecto, porque eso no es el jefe logística, sino es el jefe de proyectos que tiene que requerir los materiales en el momento que los necesita. Y el área logística lo tendría que abastecer en las cantidades solicitadas, en los tiempos requeridos y obviamente al menor precio y con las especificaciones, porque de repente te pide un ladrillo, todos los ladrillos son iguales, pero no tienen la misma resistencia. Entonces ahí obviamente tiene que valerse la parte logística de su área de compras de que verifique que el producto llegue de acuerdo a las especificaciones solicitadas, ¿no? Es un buen ejemplo. Ujú. Eh, Claro, ¿Tú, por Rubén, alguna ejemplo, consulta? jefe de Sí, proyecto en esa época, y lo que decía, hay que ahorrar, ¿sabes qué cosa? En el transporte, porque cada vez que me traen el cemento, cada vez que me traen el ladrillo, son 20 Pero, soles, 30 soles más que se incorporan al claro, costo. Tratar de claro, traer pero, una vez y decir, si encima de los ladrillos podía traer fierro y podías traer, no sé, pues tu mueble lo traía. claro, no, pero es que lo que pasa, lo que mencionas también es un tema, porque hay capacidades mínimas de transporte. Entonces, si tú vas a contratar, pues, para llevar ladrillos, y obviamente es una vivienda y no es una urbanización, no vas a llevar un tráiler. Tendría que ser una unidad más pequeña, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Obviamente, el flete de una unidad pequeña por ladrillo sería más caro que lo que te va a cobrar un tráiler por llevar, porque obviamente puede cargar más y el costo individual de lo que está llevando es menor. Pero eso depende del acceso también. De repente, una bodega y están llevando, pues, para aprovisionar una bodega y en la calle donde queda la bodeguita no va a entrar el tráiler. Entonces tiene que ser unidades más pequeñas. Y en esa distribución de transporte, justamente en la última parte donde llega al cliente, se denomina, no sé si ustedes lo han escuchado, la última milla. Así es el argot en el tema de transporte, que es una de las áreas de logística. No es completamente logística. Algunos también confunden la distribución física, en donde el transporte es parte de la distribución física, con lo que es logística. Así que de repente eso me sirve para hacer la precisión de las áreas que comprende la logística. Pero antes de pasar a esto, Rubén, creo que eh, tenías una consulta. sí, no, más que una consulta, yo quería dar un marco general a esto, a este nuestro tema de logística y cadena de suministro. Bueno, tú eres el especialista, pero yo de manera general podría indicar que es muy importante
que todos debemos conocer esto. Por ejemplo, César en este momento nos expone de un caso particular. Tú nos estás exponiendo casos también particulares, casos que tú conoces a detalle, pero yo podría indicar que es muy importante porque podemos imaginarnos que una empresa produce los mejores productos del mercado, pero no puede entregarlos a tiempo. Lo que tú estás indicando ahorita, la última milla, ¿no? Sus clientes no los entrega a tiempo debido a sus problemas en la cadena de suministro. O una empresa que no puede reducir sus costos operativos debido a las ineficiencias en la gestión logística. En ambos casos, la falta de una logística eficiente puede impactar negativamente en la reputación, rentabilidad y competitividad de la empresa. Lo otro, la logística y cadena de suministro como ventaja competitiva. Es muy importante considerarlo como ventaja competitiva. Hoy en día las empresas pueden ofrecer productos y servicios de alta calidad de manera rápida y eficiente y a un costo competitivo. Tiene una ventaja significativa en el mercado. La logística y la cadena de suministro bien gestionado puede ser la clave para diferenciarse de la competencia, mejorar la satisfacción del cliente y garantizar el éxito a largo plazo en un entorno empresarial cada vez más exigente. Entonces yo quería resaltar esta importancia porque en el día a día no nos damos cuenta de del precio de los productos, del tiempo de entrega. Entonces, están ustedes el día de hoy, estimados amigos que nos acompañan, nuestra audiencia, para determinar, diferenciar y darle gran importancia a esta logística y cadena de suministro. Eso es todo por el momento, Pedro. Continúa, por favor. Sí. Fíjate, no solamente lo que mencionas es lo importante, porque te diré que la importancia básica del área logística dentro de una organización es que, si te vas a dar cuenta, más del 50% de la salida de caja de una organización va por el área logística. Y si el área logística logra ahorros, eso va directamente a la última línea en el estado de pérdidas y ganancias, que es la utilidad. Entonces, si para la organización, para tener utilidad, ha tenido que pasar ventas, costo de ventas, gastos y gastos financieros y otros para llegar al final a la utilidad. Fíjate lo que puede hacer el área logística. Todos los ahorros van de frente a la última línea, utilidad, y por ahí va más del 50% de la salida de caja de la organización, porque el área logística abastece todo, desde el papel que va a requerir un oficinista hasta el repuesto más complejo que requiere la parte productiva. Entonces, esa es la verdadera importancia. Y por eso las personas que manejen o que trabajan en el área logística tienen que tener la conciencia de que ellos son lo que pueden marcar la diferencia en realidad entre esa organización y otra. Entonces, el factor humano es básico, el conocimiento y la experiencia que puede hacer, porque siempre se va a encontrar problemas. Por mejor organización que tengas, siempre van a encontrar situaciones que requiere resolverlas y que no tienes mucho tiempo. Y ahí es donde vale la experiencia. Y te voy a contar un caso, digamos, en términos general, simplemente para darse cuenta que la experiencia tiene muy buenos resultados y es muy provechosa para la organización. Había, en una de las empresas que yo trabajé, que era una empresa minera, teníamos grupos electrógenos de respaldo, ¿no? Porque estaba interconectada con la red central. Y uno de estos grupos electrógenos no encendía, no funcionaba. Créeme que todo el departamento de mantenimiento estuvo metido en ese grupo y no pudo. Entonces llamaron al especialista y era un extranjero. El extranjero, por decir una cifra, vamos a decir, su visita cobraba $20.000. Vino al campamento minero y en 30 minutos solucionó el problema. La persona que lo acompañó dijo, pero ¿por qué nos va a cobrar tanto dinero cuando en realidad ha ajustado dos pernos? Entonces, y el tiempo que duró, pues menos de 30 minutos. Entonces, el mismo extranjero le dijo, bueno, fíjate, le digo, ¿ustedes cuánto tiempo han pasado y no han podido resolver el caso? Y el tema es que, ¿cuánto dinero han podido perder por no encender ese grupo? Y yo he llegado y obviamente, ¿por qué? Por mi conocimiento, por mi experiencia. Entonces, eso es lo que vale. Entonces, ese caso es un caso que yo lo viví, o sea, que yo lo he visto. No me lo han contado, sino ahí está. Entonces, es muy importante
la experiencia para resolver algunos casos que no están en los libros y que uno lo ve y tiene que ser el especialista. Bueno, ahora, para continuar, es interesante y yo creo básico definir cuáles son las áreas de la parte logística. La parte logística se divide en cuatro principales áreas. Pudieran tener más, pero son cuatro principales. La primera es la gestión de compras. Segundo, la administración de almacenes. Tercero, planeamiento y control de inventarios. Y cuarto, la distribución física. A algunos le agregan una quinta que es el seguimiento, pero en realidad el seguimiento en algunas otras organizaciones lo hace cada uno. Entonces, no es que vaya a depender de otra persona, sino lo hace cada persona, ¿no? Pero eso depende de la organización, cómo lo quiera manejar. Ahora, dentro de la gestión de compras, la función principal obviamente es abastecer en el momento oportuno. Imagínense ustedes que pasan un requerimiento que tú necesitas para dentro de 20 días y el repuesto o el material llega en forma posterior y eso produce un detenimiento en las operaciones. Entonces, obviamente el costo es bastante alto. Entonces, para eso se planifican las compras a partir de que lo que recibe. Ahora, obviamente el comprador tiene que tener el producto bien especificado, porque no es lo mismo pedir un zapato, que tú puedes ser zapato de hombre, zapato de mujer, de qué color, qué tamaño de taco, qué número, si es con pasadores, si es con hebilla. Entonces, quien lo solicita tiene que tener bien especificado el producto, si no, se va a cometer errores. Entonces, y eso es, dentro de las especificaciones está la calidad del producto. Ahora, hablando de calidad, les voy a comentar otro caso que también lo viví. Y el tema es que en otra empresa minera, y yo estaba trabajando en la parte de almacén, resulta que esta era una empresa minera subterránea, en donde el ciclo de minado comienza de abajo hacia arriba, o sea, hacen una rampa al cerro y van hasta lo más profundo del cuerpo de mineral, y de ahí comienzan a perforar el techo, derribarlo, y después recogen el mineral, y eso es lo que sacan, ¿no? Y así van avanzando. Y digamos, el agujero que hacen, la caverna que ingresa, que se le denomina tajo. El tajo tiene dos áreas, pues, ¿no? A y B. Entonces, mientras explotan, hacen primero la perforación, llenan con explosivo, vuelan el techo, cae, entonces la distancia piso-techo es mayor, recogen el mineral, lo sacan y pasan a la segunda parte, al área B del tajo. Y entonces rellenan este lado y así sucesivamente los equipos van subiendo de abajo hacia arriba y van explotando y van sacando el mineral. Entonces, para este ciclo de minado y la perforación se usaba una cuadrícula en donde se anotaban en dónde tienen que ir las perforaciones para pasar los explosivos. Para marcar esos puntos se usaba pintura. El comprador que estaba en Lima, obviamente tenía el concepto de que tenía que comprar siempre lo de mejor calidad y compraba pues la mejor pintura, que tenía la mejor duración, que soportaba exactamente un montón de situaciones, ¿no? Pero ¿qué resulta? La pintura se usaba, pintaba, volaba. O sea, eso no duraba ni un día. Entonces, ¿para qué comprar una pintura que tenía 5 años de garantía? No tenía razón. Entonces, aquí este ejemplo lo pongo para decir que no es de la calidad adecuada. El hecho de tener un producto de calidad no significa siempre que tenga los mayores estándares, sino que tenga la calidad adecuada para la utilización. Obviamente el comprador no tenía conocimiento en dónde se utilizaba la pintura. Entonces aquí hay un error de comunicación. El comprador ha debido estar involucrado en la operación y ha estado gastando más de lo debido, ¿no? Comunicando esto, y quien comunicó fui yo precisamente, porque yo estaba a cargo del almacén y yo veía en dónde se aplicaba. Entonces, cambiamos y obviamente en eso nomás tuvimos un ahorro significativo. Entonces, ese es un ejemplo de calidad, la calidad adecuada para su uso. Eso no significa los mayores estándares. Bueno, eso es gestión de compras. Y dentro de la gestión de compras también tiene que ver la condición de pago, la condición de entrega y la garantía. No siempre uno va a comprar el más económico, pero hay que saber quién es el que lo vende.
tú compras un rodamiento y tú dices la explicación, lo tienen todos lo mismo. Pero resulta que de repente te dicen, oye, este rodamiento va en el molino. O sea, si falla el molino, paró toda la operación. Y este rodamiento lo vende pues la tiendita de la esquina, que lo vende a 10 por decir un ejemplo, y la empresa pues representante de la marca lo vende a 20 pero es el mismo. Entonces, ¿quién te ofrece mayor garantía sabiendo que este repuesto es del molino? Obviamente tú no vas a, por tratar de ahorrar, vas a comprarle a la tiendita de la esquina. Porque si por alguna razón falla, obviamente aquí el único responsable sería el jefe de compras, que ha permitido comprar un repuesto que no ofrece las garantías debidas, ¿no? En cambio, si fuera el representante, si que falla, ese sí es un reclamo directamente a fábrica y ahí sí no sería responsabilidad de quien hizo la gestión, sino sería responsabilidad de quien suministró el repuesto. Pues hay que hablar claro. Bueno, ese es un área. Ese es el área de compras. Acá no sé si tienen alguna consulta, de repente tienen alguna inquietud y necesitamos ampliar o aclarar algún punto. Y yo creo que compras es importante, pero compras también tiene que ejecutar lo que el técnico le pide, ¿no? Pero, porque si te pide algo genérico, pintura, entonces tú dices, bueno, ¿qué compro? ¿Compro lo más barato, compro lo más caro, compro lo intermedio? Entonces, creo que aquí también es importante definir cuáles son los estándares mínimos que debe cumplir o no para la función que efectivamente debe tener. Y en el tema de compras, yo tengo un hermano que trabaja para una empresa multinacional en los Estados Unidos y él es cooker, un cocinero. Pero no es un cocinero que hace un platito de lomo saltado, de su wok, ¿no? Sino hace comida congelada por miles de unidades. Entonces él lo que me comenta, mira, mi trabajo consiste básicamente como los Jetsons, de alguna manera decir, ok, ¿cuántas unidades o cuántas bandejas en Estados Unidos le llaman TV dinners? Son las bandejas de la gente que se agarra, se sienta, se la pone ahí, se la calienta un minuto y medio y está viendo su televisión y no quiere cocinar y no quiere hacer absolutamente nada. Normalmente es cuando están solos o son dos personas y el trabajo de la cocina es muy, muy grande. Entonces él tiene que hacer, no sé, pues 30.000 porciones. Entonces, para hacer 30.000 porciones como las Jetson, entonces yo necesito tanto de vegetales, tanto de gravy o salsa, necesito tanto de carne, tanto de, no sé, de sal, tanto de pimienta, etcétera. Y lo pone dentro de una fórmula. Y lo que tienen son tuberías. Por un lado llega la tubería con el gravy o con la salsa, por el otro va llegando los vegetales que se van eh, ¿cómo se llama? Steam se llama, Al vapor. Ya. que van al vapor, ¿no? El pollo, la carne se va haciendo por el otro lado. Y el secreto de todo esto es asegurarte de que todo llegue just in time, como tú decías, o sea, todo al mismo tiempo porque el TV no se puede armar de forma diferente. Entonces aquí tiene que tener, no sé, lomo goulash, por ejemplo, con un poco de arroz, con un pancito, con otra cosa y armar. Hasta ahí todo bien, pero el problema, ¿sabes dónde ocurre? Cuando se traba una de las líneas. Y la línea de salsa, por ejemplo, se traba. O se queda sin salsa, y ahí hay que recalcular y ver cuánto es lo que tienes en la tubería, literalmente en la Mm, tubería, y tienes que volver a hacer todo, y ya no hay máquina que te haga esto, sino lo hace la experiencia. Y la forma como los miden es por la cantidad de desecho que queda, ¿no? O sea, al final haces tú una cantidad X de salsa nueva que es la que tú necesitas y te quedan pues 30 litros, entonces es fabuloso. Imagínate, 30 litros. claro, Pero eso es mejor perder 30 litros que perder todos los 30.000 o las 10.000 unidades que te faltaban hacer. Entonces, claro. eso implica pues un trabajo bastante fino también y obviamente de contar con los productos de primera calidad, porque cuando se trata de comida es súper, súper complicado y a veces rechazan los productos que vienen prácticamente en el momento porque alguno llegó pues con algún elemento no deseado
y dónde consigues los productos que tú vas a necesitar. Es súper, súper interesante ese Claro. tipo de trabajo, ¿no? Bien. Sí. Pedro, yo quería hacerte una pregunta, dado el ¿Cómo ejemplo que no? has puesto, referente a la compra de pintura. O sea, un responsable del área de compras se limita eh, exclusivamente a hacer la compra de acuerdo a las especificaciones, o en alguna oportunidad él es invitado al lugar donde se aplica esa compra, esa necesidad, para poder determinar si es eficiente o no este proceso de compra. Ejemplo, ¿cómo tú, bueno, tú eres un hombre de experiencia y también la experiencia dice bastante, pero ¿cómo tú determinaste que ese tipo de pintura no era el adecuado para esa función específica, para esa tarea? Lógicamente, yo sé que hubo un ahorro significativo, también sé que si tú haces un comparativo, hubo una pérdida grandiosa porque han estado comprando por años seguramente ese producto, pero dada la función del responsable de la compra, ¿es conveniente o se estila que él vaya a ver el punto donde se va a emplear ese insumo? Pero fíjate, mira, eh, es importante, yo considero que sí es importante que toda el área logística esté involucrada y que conozca la operación. Es más, antes de iniciar la contratación, debe de pasar un periodo de inducción y por lo menos un mes debe estar pegado a la parte de producción, sea una mina o sea una industria, para que conozca en realidad eh, qué tan importantes son algunos productos y que tenga que tener mucho cuidado y conozca a las personas. Entonces, si tú conoces a las personas de determinadas áreas y también conoces el proceso, entonces cuando recibes un requerimiento, tú puedes determinar si el requerimiento está completamente especificado o no. Y es más, los mismos proveedores a veces son los que ellos te enseñan y te dicen, oye, pero aquí este rodamiento, a pesar de que dice 2R54SS, tienes tú en tres modalidades, con canastilla de fierro, con canastilla de bronce o canastilla sintética. Entonces, ¿cuál es la que te están pidiendo? Porque acá no están solicitando. Ah, entonces tú devuelves la llamada y devuelves a la parte operativa, quién lo está requiriendo. Y le dices, oye, tienes tres especificaciones aquí. ¿Qué es lo que necesitas tú? ¿Para alta temperatura? ¿Que tenga bastante juego? ¿O cuál es la condición? ¿O que sea hermético porque está cerca de un fluido? Entonces, determínalo tú. Y él es el que ya te menciona y te complete el artículo. Ahora, quisiera, antes de completar digamos, la respuesta a esta consulta, sería importante definir otra área, ¿no? Nosotros hemos hablado solamente de compras, Sí, pero aquí hay otra área que es planeamiento y control de inventarios. Y planeamiento y control de inventarios se inicia su gestión a partir del levantamiento de un maestro de materiales. ¿Qué es un maestro de materiales? Es la identificación de todos los materiales, repuestos, insumos y algunos servicios que se requieren, porque la parte logística no solamente son bienes, sino también servicios. Entonces, los bienes y servicios tienen que estar bien identificados. Y si es algo nuevo, el área de justamente de planeamiento y control de inventarios es el que tiene que solicitar las especificaciones. Y si tú recibes un requerimiento que no ha pasado previamente por el área de planeamiento y control de inventarios, entonces probablemente tú recibas una descripción del producto incompleta. Ahora, si son repetitivos, y aquí también una de las tareas del área de planeamiento y control de inventarios es la clasificación de los inventarios. Todos los inventarios no tienen la misma velocidad, no se utilizan con la misma importancia dentro del proceso productivo y entonces ni todos tienen el mismo precio. Entonces, tienen características distintas y por tanto la clasificación va a ser distinta y sus algoritmos de reposición para algunos va a ser distinto. Entonces, varía. Y esa es una función de planeamiento y control de inventarios, que es bien, importantísima bien. dentro de la organización. Ya, pero disculpa que te corte. Mira, César, por Sí, favor, una intervención para que Pedro el día de hoy cierre este podcast y con la promesa de que vamos a continuar en el siguiente episodio. Adelante, César.
Sí, lo que tú comentabas, Pedro, es súper interesante y yo creo que, y crítico además, lo que hay que definir, creo yo, en una empresa, cuáles son los pasos críticos y cuáles son los no tan críticos, porque al final todos los necesitas para que funcione. Pero ¿cómo haces para, o sea, hay cosas que puedes comprar y tienes el proveedor localmente, pero hay cosas en donde el proveedor te tiene que hacer algo específicamente y se demora 6 meses o un año en hacerlo. Pero si tú sabes que sin eso se para, volviendo al tema de la minería, en este caso, no sé, pues la pera o alguna cosa que tú usas para la chancadora Ujú. primaria o secundaria, se rompe, tú no puedes tener pues la mina parada durante Bueno, un año. ¿Qué es lo que se hacía en esos casos? Porque además no son cosas baratas, son cosas sumamente caras, claro, ¿no? por supuesto. Bueno, fíjate, te diré, aquí hay varias formas de atacar, pero de principio lo que tú comentas es un material que yo lo considero estratégico. Pudiera de repente otras personas, bajo otros criterios, considerarlo distinto. Y para mí, ¿qué cosa es un repuesto? Este es un repuesto estratégico, que tú no sabes cuándo lo vas a usar. Tienes incertidumbre porque no es la secuencia. Puedes tener un tiempo aproximado, pero no sabes exactamente cuándo lo requieres. Y otro punto es que este es algo específico, que lo tienes que mandar a producir y que su lead time, su tiempo de abastecimiento, no es que lo tenga en stock, sino que probablemente entra a una fabricación y a una fábrica tan especialista que es en el extranjero y no en nuestra nación. Entonces, eso te va a demorar entre 6, 9 o un año. Entonces, tienes que tener el planeamiento. Entonces, en estos casos, ¿qué se hace? Dependiendo de cuántas máquinas usen este mismo repuesto, tú debes tener de todas maneras el repuesto en el almacén. ¿Por qué? Porque como tú lo has mencionado, de repente es de un molino, entonces tener el molino parado significa tener la producción parada. Imagínate si fuera oro. Entonces, ¿cuánto oro estarían perdiendo por hora? El costo. Entonces, más barato te sale tener pues dos o tres de esos repuestos almacenados, que es el capital inmovilizado, pero si tú comparas el costo del capital inmovilizado frente al costo de no tenerlo, entonces es ínfimo. Entonces, obviamente ahí es donde se aplica estos criterios, que son repuestos estratégicos que tú siempre debes mantenerlo en stock. Ahora, puede darse el caso de que por mala suerte, vamos a exagerar, que por mala suerte, los tres que tú compraste, que tú sabes que uno te dura pues más de un año, y tenías tres, tú dices, porque oye, ¿sabes qué? Yo tengo dos molinos que usan el mismo repuesto y yo tengo tres en stock. Falla uno, tengo uno y mando a reponer, y si falla el otro, tengo el otro y todavía tengo tiempo porque ya está en proceso el otro. Entonces, dice, pero resulta que se fallaron todos. Tienes que repararlo, no tienes otra alternativa. Y para esto tienes que tener tú un proveedor que te trabaje 24 horas, sábado y domingo. Ahora, no todas las empresas trabajan así. Para eso tú tienes tu clasificación de proveedores. Bien, Pedro. Sí, yo creo que Pedro, creo ya que llegamos al tiempo debido sí, y vamos a tener que ampliarlo en en el una siguiente segunda podcast. Muchas sesión. gracias, amigos. Despedida final, Sí. César. Nada, muy interesante, Pedro. En realidad yo creo que estamos solamente en la cascarita y hay mucho, mucho, mucho por ver y por hacer y aprender. Nada, espero la próxima semana para seguir tocando este tema. Gracias, felicidades a Yo, bueno, todos. amigos, muy contento de comentarles y ya nos veremos en la próxima. Gracias.